La paja humana, la raza antropoide, son los descendientes de la humanidad preadámica. La diferencia principal entre el hombre preadámico y el hombre adámico, una diferencia que no es percibida por los sentidos, es que el primero no posee los centros superiores desarrollados que existen en el último. Boris Muraviev, Gnosis, libro 3. En busca del alma, por Daniel Lapasano. En este artículo voy a tratar la diferencia entre alma y espíritu, algo que a menudo produce mucha confusión. También la diferencia entre estas dos entidades y la mente y su relación con el cerebro. Lo que sigue está sujeto a discusión. No pretende ser la verdad última, pero es el resultado de mis investigaciones en este campo. Desde mi punto de vista y la de muchos, el alma es la parte inmutable del humano, el atributo esencial de los seres almados. Inmutable quiere decir que no cambia, que trasciende el tiempo, que no perece. El alma, pues, no nace. Escos. Desde este punto de vista está claro que el alma no evoluciona. La evolución necesita de mutación. Si algo no muta, no puede evolucionar. Pero aquí ocurre algo revelador. Si el alma no tiene edad, porque no tiene tiempo, ¿puede ser considerado algo físico? Entiendo que no puede ser considerado algo físico porque no es mesurable temporalmente. Las cosas físicas cambian, mutan, se combinan, envejecen. También se renuevan. En la física moderna, las partículas atómicas están compuestas de energía. La transferencia de energía es lo que permite la mutabilidad de los cuerpos. Pero si el alma no transfiere energía, o la transfiere ilimitadamente, ¿qué clase de fisicalidad puede tener? Aparte de eso, el alma no puede ser estudiada científicamente. En los experimentos científicos hay condiciones iniciales, evolución del sistema y condiciones finales. Esto indica que en la experimentación aparece una línea de tiempo. Pero si el alma no muta, ¿cómo puede ser estudiada científicamente? A la ciencia no le sirven las cosas que no mutan. No las puede estudiar. Sin embargo, el alma se puede expresar. El alma dice, yo soy el que soy. Esto indica que al alma se la escucha. No puede ponérsela a prueba. Solo da prueba de su existencia por medio de un testimonio. Finalmente, el alma está conectada a Dios. No al Dios de los paganos o al Dios de los cristianos, sino al verdadero Dios, a la fuente. El alma proviene de Dios. Es una chispa divina. Por eso, el alma siempre es buena. Siempre. Ahora vayamos al espíritu. El espíritu es algo mutable. Nace, se modifica y tiene una durabilidad ilimitada. Pero ilimitada no significa eterna. Ilimitada quiere decir que no tiene fecha de vencimiento, que no sabemos cuándo puede extinguirse. El espíritu es como una lengua de fuego. Mientras disponga de oxígeno para arder, puede existir miles de años. Pero tan pronto se acaba el oxígeno, muere irremediablemente. El espíritu necesita ser alimentado, ser nutrido constantemente de energía. Allí aparecen los casos de vampiros energéticos y bajos astrales, los llamados espíritus malignos y los demonios de la antigüedad. Un demonio es un espíritu maligno, un bajo astral es un espíritu sin luz, que puede ser maligno en ocasiones. Los dioses babilónicos eran seres espirituales, los extraterrestres que abducen personas también. Los fantasmas que deambulan por la tierra también son espíritus. En las sesiones de Ouija, que normalmente se practican por la noche, los jóvenes lo que hacen es invocar a los espíritus. Hacer esto es muy peligroso puesto que los espíritus, una vez que han sido invocados, suelen luego apegarse a los participantes o meterse en el cuerpo de uno de ellos, normalmente el que hace de medium. Muchas cosas que vemos en las películas de terror, no todas por supuesto, están basadas en hechos reales. Todos estos espíritus que hemos mencionado anteriormente viven apegados al mundo material y buscan nutrirse de energía. Los reptilianos, los grises, los vampiros energéticos, los bajos astrales, los dioses babilónicos que demandaban sacrificios humanos y oraciones de sus fieles, los espíritus que se invocan en los templos Umbanda. ¿Por qué todos ellos demandan energía? Pues porque la necesitan. No es un jueguito, es una necesidad. El espíritu tiene fisicalidad, aunque no ocupe un espacio definido, como un cuerpo. Es una estructura energética viviente, es decir, con conciencia, que dirige su atención a las cosas y actúa sobre la materia dentro de sus posibilidades. En dichas posibilidades están sus mayores o menores facultades cognitivas, es decir, mentales. Hay espíritus muy inteligentes, como los reptilianos, el Lux, los demonios, y otros no tanto. Y hay espíritus que se mueven libremente y otros que viven dentro de un cuerpo, contenedor biológico.
La dificultad de la ciencia en estudiar al espíritu es que no puede ubicarlo en un espacio definido. No es mesurable en términos espaciales. Un espíritu es un tipo de campo que puede vivir en el cuerpo de una ballena o caber en la cabeza de un alfiler. Además, mientras más energía tiene, más poderoso se vuelve. Es por eso que todo espíritu es parasitario en algún sentido. ¿Las plantas y los animales tienen espíritu? También. Si no, no estarían vivos. La naturaleza está llena de espíritus. Los espíritus deambulan por toda la tierra. Y un espíritu, como dije antes, puede ser bueno o malo. El alma, en cambio, es siempre buena, porque viene de Dios. Los espíritus viven en las plantas y esto hace que sean buenas o malas. Las plantas malas son aquellas que son demasiado invasivas, no dando lugar a que otras plantas puedan compartir su propio hábitat. También son malas las que crecen en lugares donde hay mucha energía negativa. Por último están las plantas parasitarias, que sobreviven matando a su huésped. Las plantas parasitarias no deben ser confundidas con las plantas huésped. Nosotros, los humanos, en los intestinos y en la piel, tenemos bacterias que se alimentan de lo que encuentran en nuestro cuerpo, pero en general son bacterias inofensivas, pocas de ellas nos enferman. La diferencia entre un huésped y un parásito es que este último es dañino para el hospedado. También hay plantas cuyos espíritus tienen gran afinidad con el hombre. El peyote, la ayahuasca, la marihuana, el opio y la coca son plantas que durante milenios se han vinculado con nosotros. La relación entre estas plantas mágicas y el hombre radica en que ellas transportan al hombre a otros estados de conciencia a cambio de la energía que el humano les brinda. La planta, mientras ejerce su efecto psicoactivo, absorbe la energía del humano y también su conocimiento. Es un intercambio entre entidades, a veces peligroso por la dependencia que puede generar. De esta forma, comprendemos que los espíritus no son creados directamente por Dios, sino por la madre naturaleza. La Tierra es un organismo viviente, un ecosistema, casi una divinidad. El sistema solar también tiene vida. El Sol es el proveedor de energía de todos los planetas. A su vez, nuestro sistema solar se beneficia de las radiaciones que vienen de otras estrellas. La Vía Láctea, que es nuestra galaxia, es un gran sistema viviente. En la tradición gnóstica y algunas canalizaciones, las galaxias y las primeras formas de vida fueron creadas por los constructores y diseñadores de vida. Estas entidades eran casi dioses. Puede también que todos estos constructores no sean más que diversos personajes tras la cual se esconde el mismísimo Dios. El punto es que una vez creada la Tierra y los primeros seres vivos, es decir, puestas las condiciones físicas iniciales, el sistema se retroalimenta de manera autónoma. Funciona solo, sin necesidad de ninguna intervención externa, salvo el suministro continuo de energía, que en este caso proviene del Sol. Por ende, los espíritus del reino animal no provienen de Dios, sino que han nacido en la tierra. Son hijos de la tierra, no de Dios. Su relación con la divinidad es indirecta, como la que tiene un nieto con su abuelo. Aún así, su existencia se asienta en la conciencia divina. Ellos necesitan a Dios para existir. No hace falta aclarar de que si estos espíritus se han formado en la tierra, no tienen una naturaleza inmutable. Son cambiantes y pueden eventualmente extinguirse. Así, los espíritus se forman a partir de un sistema viviente, planeta, estrella, galaxia. Son una creación de vida y pertenecen a la mundanidad, mientras que las almas son una chispa divina, un desprendimiento de Dios. No provienen de la vida, sino de la fuente de la vida. Un alma, parafraseando la física, es un campo fundamental de la realidad. Los espíritus no son fundamentales. Son estructuras mutables. Aquí aparece una controversia respecto al futuro de los espíritus, pues la pregunta que muchos se hacen es si esa extinción de los espíritus es completa o no. Los espíritus tienen conciencia y existen dentro de la divinidad. Por ende, cuando se extinguen, algo debería sobrevivir. Según lo que yo he investigado, lo único que puede sobrevivir es su conciencia, no su campo energético. El campo energético se desintegra y disipa por todo el cosmos. Todo su pasado y sus recuerdos desaparecen con ello también. Esto indica que estos seres, al morir, pierden su identidad, convirtiéndose en una conciencia colectiva formada por todos los espíritus desaparecidos, la llamada segunda muerte. Una vez devueltos al mar de la conciencia cósmica, vuelven a reintegrarse a futuro en otras estructuras vivientes. De esta forma, si una determinada conciencia estuvo una vez en el cuerpo de un perro, o incluso de un desalmado, en otra vida posterior podrá integrarse al cuerpo de un insecto,
o de una planta o de un hongo. Así puede que una mantis religiosa que se está comiendo a un bichito haya sido en otra vida la madre de ese bichito cuando a ambos les tocó vivir en una familia de campesinos. La mantis religiosa no reconocerá a su hijo, pues en esa nueva existencia él no es su hijo, sino su alimento. La relación entre madre e hijo se rompió cuando ellos murieron y ahora la relación es completamente diferente. Otro caso podría ser la de un padre que tuvo un hijo desalmado que murió en un accidente de coche cuando apenas era un adolescente. Con el tiempo la conciencia de ese hijo podría estar metida entre las hormigas que invaden su casa, o en un pollo o chancho de su granja. Es muy triste para alguien que tenga corazón ver a su hijo en esas condiciones, pero es así el destino de los desalmados. Ellos son como los animales, no pertenecen a Dios, sino a la madre naturaleza. Ella es, al final, la que los pare y los devora. Podemos ver que frente a la pregunta de que si algo sobrevive o no en estos espíritus, la respuesta es que si queda algo, ese algo no constituye una historia. Los seres almados tienen historia, tienen un pasado que contar, pero los seres sin alma no tienen historia. Su nombre no está escrito en el libro de la vida. Dicha historia se disuelve totalmente cuando pierden su existencia espiritual. Continuando con este tema y aclarada esa cuestión, en el espíritu anida la personalidad del sujeto álmico. Dos humanos almados son idénticos en alma pero distintos en espíritu. Vemos que hay gente que tiene un espíritu intrépido y otros no. Algunos son ardientes como el fuego y otros, en cambio, calmos como el agua. Si damos crédito a lo que dice la astrología, un almado nacido bajo el signo de Piscis tendrá un espíritu más creativo que otro nacido en Virgo o Géminis. El espíritu depende de cada individuo y se va modificando con las experiencias de la vida. Recordemos que el espíritu es mutable. El alma, que no cambia, es siempre la que más sufre o se beneficia por los avatares del espíritu. Hay veces que el espíritu es terco, y eso lo lleva a no aprender de sus errores. Los místicos dicen que el espíritu sabio es aquel que escucha a su alma. Cuando el espíritu deja de escuchar a su alma, que es su parte más profunda, se hunde y se pierde por caminos tortuosos. Otros dicen que la relación entre el alma y el espíritu es semejante a la relación entre un varón y una mujer. Son como una pareja y no siempre se llevan bien. A veces el alma pide una cosa pero el espíritu hace otra. En el texto de Montauk, lo que yo y el profesor Malanga, incluso los antiguos egipcios, definimos como alma, la autora lo define como espíritu. Y lo mismo con el término espíritu, que ella prefiere identificarlo como el alma. La religión católica también define al espíritu como lo inmortal y al alma como lo temporal. Por ejemplo, el Espíritu Santo. Pero estas definiciones son lo menos importante pues es una cuestión puramente idiomática, como la diferencia de hablar chino y japonés. Los conceptos son los mismos más allá del vocabulario que usemos. Así, si usted prefiere usar el término espíritu en lugar de alma, solo cambie las palabras y el significado del texto se mantendrá. Otra cosa que tiene el alma y que lo diferencia del espíritu es que el primero tiene autoconciencia y el otro solo conciencia. La conciencia es el conocimiento de lo externo, es existir a través del otro. Por ejemplo, cuando una entidad se mueve dentro de una habitación y se para frente a un espejo, y entonces ocurre lo siguiente: la entidad ve solamente el espejo, mas no a sí mismo. El ser conoce la realidad por medio de su observación, mira los muebles, las paredes, el espejo, pero no logra corporizarse dentro de esa realidad. Sabe que existe un yo, es consciente de sí, pero un yo que existe como parte del entorno, no un yo que se distingue de él. Para una entidad consciente, su yo es un objeto más entre todos los objetos que le rodean. Ese ser consciente vivirá en ese mundo como un fantasma, contemplando una realidad que no puede oler ni tocar. Ahora supongamos que esa entidad consciente encarna en un cuerpo. Supongamos que en una marioneta. Esta vez, cuando la entidad se pare frente al espejo, podrá contemplarse. En realidad no se ve a sí mismo, sino que ve la marioneta, pero como la marioneta responde a sus órdenes, mueve los brazos y las piernas. La entidad se siente corporizada. Por primera vez puede interactuar con ese mundo. Desde luego, de allí en adelante se va a empeñar en cuidar su cuerpo, ya que eso es su medio para conectarse con esa realidad. La autoconciencia se produce, en cambio, cuando el espejo devuelve la imagen. La entidad se para frente al espejo y puede contemplarse en todos sus detalles, aunque tenga una existencia de fantasma y el entorno quede inaccesible para él. Sabrá que tiene existencia propia y que no necesita del entorno para ser. Si por casualidad la entidad encarna en un cuerpo, como en el caso anterior,
El ser autoconsciente sabrá que ese cuerpo es un envase que le permite interactuar con el exterior. La pérdida temporaria del envase no representa para él la pérdida de su identidad. Esto explica las diferencias entre un científico materialista y otro que no. El científico materialista es un humano desalmado. Al carecer de alma, carece de autoconciencia. No puede imaginarse una existencia fuera de la fisicalidad que le muestran sus sentidos. Él va a intentar explicar todos los fenómenos de la mente partiendo de los átomos y las neuronas, sin nunca encontrar en ellas su propio reflejo. Al final, se convencerá de que él existe a través de ese montón de carne que constituyen sus tejidos y quedará conforme con esa explicación, a la cual considerará científica. Otro caso de materialismo menos intelectual es el de las mujeres que viven para su cuerpo. Estas mujeres, al igual que el científico, carecen de alma, pero como son mucho más ignorantes, dedican su vida al cuidado de su juventud. Gastan fortunas en joyas y ropas y en costosos tratamientos de belleza, pues su cuerpo representa para ellas su única y verdadera identidad. Toda agresión que experimenta su cuerpo, por ejemplo arrugas o caída del cabello, lo viven como una agresión a sí misma, algo que lastima lo más íntimo de su ser. Por el contrario, el científico almado sabe que detrás de esas neuronas existe algo más que motoriza su cuerpo. No se identifica para nada con un átomo, al cual considera un simple paquete de energía. Sin dejar de lado la ciencia, se interesará también por la metafísica y los fenómenos paranormales. Vivirá todo el tiempo metido en medio de dos realidades, una la que le muestra la ciencia y otra la que le muestra su alma. Finalmente tenemos la mente, que es la más elemental de todas. La mente es, básicamente, un campo de procesamiento de información. Nuestra experiencia nos dice que la mente está asociada a los seres vivos, pero no todos los seres vivos tienen la misma mentalidad. La mente humana maneja abstracciones que no manejan los animales. A su vez, los animales parecen ser más inteligentes que los insectos. En todo caso, la mente es algo que está definido más en términos de espacio, tiempo y conciencia a que en espacio, tiempo y energía, como supone la ciencia materialista. Obsérvese que en una computadora lo menos relevante son sus materiales. En una computadora lo importante es la ingeniería del hardware-software y los módulos de procesamiento y almacenamiento de datos. Esto último es la memoria. Con todo esto, una computadora no es nada sin un ser humano que la maneje. Así, la memoria posee un componente espacial y otro temporal, mientras que la conciencia es la que maneja toda esa información. La conciencia trabaja de manera muy activa con la memoria y los módulos de procesamiento. El espacio tiene una estructura matricial. Son celdas donde la conciencia guarda la información. El tiempo es un vector de frecuencia, ordena el acceso a la información almacenada, input-output. La información son esos símbolos e íconos que se forman en la mente y se ordenan en la memoria. La energía no cumple ningún papel en los procesos de la mente, pero sí los cumple en los procesos cerebrales. El cerebro es la estructura física que conecta la mente con el cuerpo. Buena parte de la información que crea la mente la guarda en los campos eléctricos de las neuronas. Es como cuando escribimos en una hoja de papel para no olvidarlos de algo importante. A su vez, el cerebro es un codificador. Se encarga de organizar y presentar la información que ingresa por el sistema nervioso a la mente para que ésta la represente en su propio lenguaje simbólico. Este lenguaje mental es diferente al lenguaje del mundo físico. Aparte de eso, el cerebro posee otras funciones muy parecidas a la de una computadora. Por ejemplo, puede ejecutar, por pedido de la mente, algoritmos matemáticos y realizar asociaciones simbólicas e icónicas a gran velocidad. Es como si fuera una calculadora de la mente. ¿Qué ocurre cuando el cerebro se enferma? Eso depende de si el sujeto es un desalmado o no. Si es un sujeto almado, su lucidez se mantendrá en buena forma. El alma es una entidad poderosa y puede acceder a los datos del pasado, aunque en su cerebro maltrecho, mucha de esa información se haya borrado. De hecho que en las SM, el cerebro está muerto y el sujeto sigue lúcido recordándolo todo. Pero si el sujeto es un desalmado, la cosa cambia radicalmente. Lo que ocurre es que la mente tiene dificultades de conectarse con el mundo real. El sujeto ve cosas que no existen, delirios, y el acceso a la memoria se empieza a perder. Ya que la mente guarda buena parte de la información en el cerebro, aparecen cosas como el olvido, la memoria falsa y toda clase de desvaríos, pero el sujeto sigue estando consciente, su yo sigue estando allí. Es su conexión con el mundo y no su yo, la que se ve alterada. ¿Y qué ocurre cuando el cerebro se muere definitivamente?
Se produce la desencarnación y la conciencia del sujeto queda libre. Si es un humano con alma, no pasa nada y continúa en otro plano. La muerte es como atravesar una puerta. Pero si en cambio es un desalmado, no tenemos muy en claro qué ocurre con su memoria terrenal y cuánta capacidad intelectual podrá o no seguir teniendo. Aquí se me viene a la memoria los casos de personas que murieron con demencia senil, gente que pasó sus últimos años manifestando olvidos y conductas incoherentes. Si una persona que sufre demencia senil o esquizofrenia llegara a morirse, ¿recobraría su lucidez después de muerta? En lo personal, albergo grandes dudas, aunque las posibilidades quedan abiertas. Mi conocimiento sobre el espíritu y la mente me dice que esta gente continuará perdida en el más allá. El reino de los espíritus desconcertados del libro de Raymond Moody puede que sea un depósito de mentes locas y enfermas, en este caso de espíritus enfermos. La causa es que estos esquizofrénicos y ancianos muertos con demencia senil son, en realidad, humanos desalmados cuyo campo energético espiritual ha sido severamente dañado. Una vez que se produce ese daño, la persona se vuelve psíquicamente irrecuperable. El profesor Corrado Malanga diseñó un cuadro interesante sobre los 4 componentes principales del ser humano: alma, espíritu, mente y cuerpo. Estos 4 componentes los representó en 4 elementos fundamentales: espacio, tiempo, energía y conciencia. Yo, después de estudiar este modelo, lo tomé como una guía para escribir este texto porque me pareció muy práctico y con buen poder explicativo. No lo tomé a pie de puntillas porque, para mi gusto, es un modelo demasiado pitagórico. Malanga reconoce que ese cuadro es tan solo un modelo y no tiene que tomarse como algo definitivo. Aún así, es un recurso valioso para representar y entender muchas cosas. De ese modelo se deduce lo siguiente: el cuerpo. El cuerpo es la parte densa de la estructura biológica de los seres vivos. Es lo que se manifiesta frente a nuestros ojos como órganos, tejidos y células. Posee los componentes espacio, tiempo y energía, pero carece de conciencia. Esto hace que el cuerpo sea una máquina o cáscara inanimada. La mente. La mente es un campo de procesamiento de información. Es un equivalente al sistema operativo o software que usan las computadoras. Está compuesta por espacio, tiempo y conciencia, pero carece de energía. Esto hace que su fisicalidad sea difícil de determinar. La mente está en la mayoría de los seres vivos y puede que en todos. No todas las mentes son iguales. Estas varían según las especies. La mente de un delfín es más sofisticada que la de un insecto. Es difícil hallar la mente en la biología, pero sin duda su acción se manifiesta. El espíritu. El espíritu es una conciencia que se nuclea alrededor de un campo de energía. Es lo que anima y mantiene unida a la estructura biológica densa. Está claro que con esta definición, si un espíritu abandona al cuerpo, no hay biología posible y solo tenemos una montaña de átomos. La unión del espíritu con el cuerpo crea la biología, no el cuerpo solo. Los componentes del espíritu son energía, tiempo y conciencia. Como se ve, carece de espacio. La falta de un componente espacial hace que el espíritu sea difícil de cuantificar. El alma es la parte del ser humano que se vincula con la divinidad. Posee 3 componentes: espacio, energía y conciencia. Pero carece de tiempo y esto la hace imperecedera. El alma no nace ni muere, ha existido desde siempre. Esta propiedad inmortal del alma la hace inaccesible al método científico. El hecho de que tenga energía pero no tenga un componente temporal hace que su fuente de energía sea inagotable. Esto no tiene sentido para la ciencia, pues ningún cuerpo tiene energía infinita. El alma desafía la termodinámica y es la fuente real de la vida en el universo. Para el profesor Malanga, esta propiedad única del alma la hace codiciosa para los parásitos extraterrestres. Además, según sus investigaciones, un humano puede perder temporariamente su alma. Cuando este fenómeno ocurre, el humano se siente cansado y vacío. Esto último del alma puede ser difícil de entender al principio, pero se aclara después si pensamos que, cuando un alienígena o demonio separa nuestra alma de nuestro espíritu-mente, la conciencia queda disociada entre el alma y el espíritu. Recordemos que la conciencia está en ambos. Si la conciencia estaba más anclada en el espíritu, sentirá que ha sido desposeída de su alma. Su yo quedará ubicado en la tríada espíritu-mente-cuerpo. Pero si su conciencia estaba más anclada en su alma, en el momento de la posesión, sentirá que el alienígena demonio se lo lleva, dejando su espíritu y cuerpo atrás. Según el cuadro de Malanga, los componentes del hombre formados de solo 3 ejes presentarían en el mismo eje la misma contribución, pero no en cantidades iguales.
Se puede resumir esta característica con la siguiente matriz, atribuyendo a cada eje una contribución entera, pero variable entre 0 y 3, 0, 1, 2, 3. Según esta matriz, el alma tiene más conciencia, seguido del espíritu, luego la mente. El cuerpo no posee nada de conciencia. Por otro lado, el alma no tiene una contribución temporal y es la más longeva, seguida por el espíritu, la mente y el cuerpo, que refleja la máxima medida del tiempo. Si disfrutas de los audiolibros y los misterios del universo, suscríbete a Audiolibros Cósmicos y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Tu like y tu comentario nos ayudan a seguir trayendo más contenido fascinante. Únete a esta aventura cósmica.